¿Cómo les va? Continuando con los teóricos de embriología y las semanas de desarrollo, el evento que vamos a poner en evidencia hoy va a ser la implantación. Tengan en cuenta que este teórico no reemplaza a la lectura de la bibliografía sugerida por la cátedra o la bibliografía que ustedes hayan elegido para profundizar los temas. Mi nombre es Andrea Ábalos y soy la profesora responsable de Biología Humana de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. ¿Cómo les va? Volviendo al cuadrito que ya habíamos realizado anteriormente, recordemos que cómo estábamos organizados para seguir el desarrollo de este embrión desde la fecundación hasta el periodo fetal y luego el nacimiento. Durante la primera semana habíamos visto, que fue la clase anterior, que a partir de la fecundación y durante 7 días se producía la segmentación con movimiento de traslado desde la tropa uterina hasta el útero, y este huevo cigoto, que lo conocíamos de esta manera en la fecundación, se convertía en un blastocisto. Bueno, durante la segunda semana, que vamos a ver ahora, siempre dentro del periodo preembrionario, se producen dos eventos importantes. Primero, la cavitación, que ocurre durante la segunda semana, y durante la tercera semana se producirá la gastrulación. Estos dos eventos se dan en un evento mayor o de mayor envergadura, que es la implantación, donde el embrión pasa a ser un disco bilaminar a un disco trilaminar. Entonces, resumiendo, este proceso de implantación, que va a abarcar la segunda y tercera semana, se produce mediante dos procesos biológicos salientes, que es la cavitación y la gastrulación, y luego en el cual el blastocisto se convierte en un disco bilaminar y luego en un disco trilaminar. Todo esto lo vamos a ver en esta charla. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, que el evento fue la segmentación. Después de la fecundación, cuando se formó el huevo o cigoto, por diferentes divisiones mitóticas se fue dividiendo esta célula huevo hasta llegar al estadio de mórula. En un momento, en el estadio de mórula, se produce una diferenciación en las células que comienza a llamarse blastocisto. Este blastocisto, que ya se encuentra dentro de la cavidad uterina, en él se reconocen diferentes porciones. En este blastocisto se reconoce una porción, un macizo celular externo, convirtiéndose en las células del trofoblasto, un macizo celular interno, reconociéndose el embrioblasto, o también que llamamos polo embrionario, porque a partir de este polo es donde se va a producir la implantación dentro de la cavidad uterina, y una cavidad denominada blastocele. Siempre rodeado este blastocito por la zona pelúcida, que luego va a ir degenerando. Pero esta zona pelúcida tiene una función. La función de la célula pelúcida es que no tiene antígenos de histocompatibilidad. Lo que esto hace es servir de barrera inmunitaria entre la madre y el embrión. También impide que las células, o sea, las blastómeras, se disocien y se separen en las primeras fases de la segmentación. Facilita la diferenciación de las células trofoblásticas, y suele evitar la implementación prematura del embrión en las trompas de falopio. O sea que va a cuidar a este embrión en formación mediante esta relación, esta barrera inmunitaria entre la madre y
y el embrión, impide que se disocien las blastómeras y lo que hace también, que en esto hago hincapié, que es evitar que este embrión en formación se implante en las trompas de falopio, que no es el lugar correcto, ya vamos a ver cuál es, pero sí les anticipo que es dentro de la cavidad uterina. También a modo de repaso, recordemos nuevamente todos los eventos que se van sucediendo luego de la fecundación, ¿no? La formación de la mórula alrededor del día cuarto, una mórula ya que se convierte en blástula cuando empieza a cavitarse. Esta blástula o blastocisto a partir, estamos alrededor del quinto día, y entre el sexto y séptimo día se va a producir la implantación. Fíjense cómo ha viajado, ¿no? Huevo cigoto en periodo de segmentación, luego en formación de mórula, luego de blastocistos, y fíjense cómo viaja y termina en el lugar de implantación, que es alrededor del día sexto o séptimo, en la pared del cuerpo del útero. Esto es lo que ahora vamos a empezar a charlar y a explicar. Siguiendo con la implantación, que va a ocurrir aproximadamente alrededor del séptimo día, dando inicio a la segunda semana de desarrollo, se produce entre la interacción del blastocisto y el epitelio uterino. El epitelio uterino representado por el endometrio, que se encuentra dentro del ciclo sexual femenino o menstrual femenino en la fase secretoria. Este endometrio que está preparado para recibir al blastocisto, esa receptividad uterina, y en el cual se produce la reacción decidual. Por otra parte, el blastocito que entra en eclosión o hatching, que ahora vamos a ver de qué se trata, sufre también una orientación para poder posicionarse correctamente en el lugar de implantación. La diferenciación de la capa trofoblástica, que ya vamos a ver en qué se diferencia, y la formación del corium. En esta imagen vamos a repasar un poco los eventos de esta semana. Recuerden que la implantación interviene el blastocito y el endometrio. Este endometrio con su epitelio, un epitelio entre cilíndrico y cúbico simple, que reviste la superficie. Este endometrio que se encuentra en fase proliferativa del ciclo sexual, como vimos anteriormente. Aquí vemos en qué zona del útero se produce la implantación. Alrededor del séptimo día, sexto, séptimo día, finalizando la primera semana, se encuentra la diferenciación entre las células trofoblásticas y el embrioblasto, ¿no? Que son estas blastómeras que se fueron diferenciando. Alrededor del séptimo día y comienzo de la segunda semana empieza el proceso propiamente dicho de implantación. Alrededor del día octavo y noveno, la diferenciación del trofoblasto en citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, que ya vamos a ver cuáles las características que tiene. Esta región embrionaria o poloembrionario que también se cavita y se divide en dos tipos de celulares diferentes, que es el hipoblasto y epiblasto, ya lo vamos a ver más adelante, y llegando al final de la segunda semana empiezan a formarse las cavidades, en este caso la cavidad amniótica, se cierra el epitelio uterino por detrás de la invasión del blastocisto, que ya se está diferenciando en un embrión bilaminar. Todo esto sucede a finales de la primera semana y finales de la segunda semana. Vamos a ver luego con detalle cada uno de estos pasos. En esta diapositiva nuevamente volvemos justamente de otra manera y con otro dibujo a repetir lo que veníamos viendo hasta recién. Este blastocito con su sola pelúcida todavía, con su macizo celular interno, con sus células que dijimos trofoblásticas, que también habíamos dicho que una de las actividades que se producía o que formaba parte
el blastocito era justamente la orientación, ¿no? Este blastocito que se orienta para poder poner su polo embrionario en contacto con el epitelio endometrial para que se produzca la implantación. Otra de las consecuencias que habíamos dicho o de los eventos que se producían era la eclosión o hatching. ¿Qué significa? Bueno, como ven en este dibujo, es el desprendimiento de la zona pelúcida, luego que el blastocito alcanza la cavidad uterina, ¿no? O sea, se desprende justamente de esta membrana que lo protegía. Esta eclosión o hatching es el estadio final del periodo pre-implantatorio y el embrión ahora está listo para interactuar directamente con el endometrio. Ya no hay ninguna oposición ni ninguna capa que impida que las células trofoblásticas tengan un contacto íntimo con el epitelio del endometrio. Por lo tanto, aquí empiezan las tres secuencias de la fase de implantación. La primera fase es la aposición, la segunda es la adhesión y la tercera es la invasión. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las células trofoblásticas relacionadas al polo embrionario se diferenciaban en dos hojas, una que era el citotrofoblasto y otra el sinciciotrofoblasto, que es justamente los que van a invadir a este epitelio, lo van a atravesar, produciendo un sangrado extra en la cavidad uterina que se puede evidenciar en presencia en un sangrado vaginal, y luego la reparación de este epitelio dejando al embrión en formación completamente dentro de la pared endometrial. Bueno, en estas tres etapas, como habíamos dicho, la oposición, la adhesión y la invasión, durante la oposición el blastocito trata de ubicarse de tal manera que el polo embrionario sea el que esté en contacto con el epitelio endometrial. En esta primera instancia, la adhesión es débil porque permite que justamente el blastocito pueda rotar en sí mismo hasta encontrar, en esta fotografía ya está posicionado, para encontrar su lugar y su posición adecuada para la implantación. Si el macizo celular interno estuviera en esta zona, bueno, rotaría, por eso en ese momento la adhesión es débil para permitirle justamente que se pueda posicionar. Bueno, ¿cómo encuentra esa posición? Bueno, gracias a estas moléculas de adhesión que algunas tienen que ver con las células trofoblásticas y otras con el epitelio endometrial. Las moléculas de adhesión de origen trofoblásticas son las integrinas, mientras que las que se encuentran en estas moléculas de adhesión tipo receptores de la membrana epitelial del endometrio son de tipo citoquina. Entonces, justamente esta recepción, ¿no? Esta unión tan fuerte en este caso, bueno, permite justamente la adhesión. Luego que se produce la adhesión, comienza la invasión. En la invasión lo que ocurre es que las células trofoblásticas, como vimos en las filminas anteriores, nada más que en otro tipo de dibujo, se transforman en dos tipos de trofoblastos, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, sincitio o sincicio, van a encontrar las dos formas. Que invade es la parte del trofoblasto que empieza a invadir el endometrio, permitiendo, erosionando que entre, ¿no? Que se implante este blastocito. En otra figura de otro libro, esto es de Lachman, podemos ver justamente cómo el blastocito se fija al epitelio endometrial, lo mismo que anteriormente, el embrión se implanta en su superficie dorsal futura. Recuerden, macizo celular interno, polo embrionario, células del trofoblasto
que las que están limitando al polo embrionario empiezan a diferenciarse. Recuerden que aquí ya se produjo la eclosión, la liberación de la zona pelúcida. En esta próxima fotografía ya estas células trofoblásticas empiezan a diferenciarse en citotrofoblasto y en sinciciotrofoblasto o sincicio-trofoblasto, que empieza a invadir todo el tejido endometrial, ¿no? Empieza a empezar a, como si fueran unas redes, unos dedos que penetran, ¿sí?, a través de, el endometrio. En esta figura les traigo, me gustó este dibujo les muestra justamente totalmente el endometrio invadido por este embrión que ya tiene otras características. Este blastocito ya ha cambiado totalmente, ya ha penetrado, ha invadido, y justamente lo que vamos a observar son las características que sufre este embrión en la invasión. Por un lado, volvemos a repetir, el trofoblasto se ha convertido, ¿no? El trofoblasto se ha convertido en citotrofoblasto y en sinciciotrofoblasto. El citotrofoblasto es aquel que mantiene una estructura celular. Como ustedes ven, acá hay células con núcleos y citoplasmas que rodean a todo el embrión, a toda esta cavidad, que ya va a tener un nombre que se llama cavidad coriónica. El sinciciotrofoblasto o sinciciotrofoblasto pierde esa diferenciación celular, ya no vemos células con citoplasmas o núcleos, pierden esa límite entre una célula y otra, entonces queda como una gran masa, una gran estructura, bueno, justamente denominada sinciciotrofoblasto. El citotrofoblasto con el sinciciotrofoblasto van a formar lo que se denomina corión, ¿sí? Entonces, otra de las características era la formación del corión, ¿recuerdan? Bien, y con respecto al embrión propiamente dicho, las células del macizo celular interno se van a diferenciar en dos tipos celulares, era el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, aquí donde ya está esta gran invasión, empiezan las cavitaciones, recuerden que esta estructura antes era una mórula, luego fue un blastocisto y ahora pasa a ser lo que se denomina un embrión bilaminar. ¿Por qué? Porque está formado por dos láminas, el epiblasto y el hipoblasto, y dos cavidades, la cavidad amniótica y la cavidad celómica, ¿sí? Así que, bueno, ahora vamos a seguir explicándoles de qué se trata todo esto. Bueno, como en la clase anterior les traje un video que me parece interesante, es continuidad del anterior. Estamos hablando aquí del blastocitos que se está cavitando, ¿no? O sea, con su cavidad celómica, las células trofoblásticas, el macizo celular interno que va a formar el polo embrionario en el lugar de implantación. Puede implantarse en cualquiera de estos del lugar donde está marcado en amarillo. El mayor aumento vemos justamente entre el día 4 y 5, como veníamos viendo, esta posición, esta adhesión y luego la invasión del sinciciotrofoblasto, que se diferenció del citotrofoblasto e invade y erosiona todo el endometrio, ¿no? Y invadiendo justamente también las glándulas y los vasos sanguíneos que forman parte del endometrio, lo cual le va a servir estos vasos sanguíneos de nutrición. Fíjense cómo lo invade el sinciciotrofoblasto, invadiendo las glándulas, invadiendo los vasos sanguíneos para nutrirse, y empieza a aparecer lo que se denomina la cavidad amniótica, ¿sí? Y este embrión que pasa a ser un embrión bilaminar, el epiblasto y el hipoblasto. Recuerden, el hipoblasto por debajo, más caudal, y el epiblasto más cefálico. Siempre van a estar marcados
en color amarillo el hipoblasto y en color azulino el epiblasto. Tengan en cuenta estos colores porque a medida que se va produciendo el desarrollo embrionario, ustedes van a encontrar con estos colores cómo se van diferenciando. Por supuesto, aparece el amnios con la cavidad amniótica, las cavidades celómicas, ¿sí? Aquí encontramos justamente el mesodermo extraembrionario, el corion, que va a estar formado por el citotrofoblasto, el sinciciotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario, porque después van a ver que existe un mesodermo intraembrionario. En lo que tiene que ver con la cavidad amniótica y por debajo de ella el epiblasto y el hipoblasto, que da lugar a un embrión bilaminar. Fíjense cómo ese embrión va cambiando, ¿sí? Volvemos a lo mismo, y se forma una diferenciación en este hipoblasto color amarillo que es una membrana, que luego vamos a ver más adelante, se llama membrana bucofaringea. Todos estos acontecimientos que estamos viendo en esta acontecimientos de la segunda semana, ¿sí? Fíjense cómo ha quedado formado ya este embrión totalmente implantado y luego para entrar en la tercera semana con las etapas que subsiguen. Entonces, repasando estos acontecimientos de la segunda semana y la formación del disco embrionario o bilaminar que un poco les anticipé en el video que habíamos visto. Esto es muy importante porque cuando finaliza la implantación se continúa obviamente el desarrollo embrionario. Alrededor del octavo día, la zona situada entre la masa celular interna, que es el polo embrionario, el trofoblasto se ha diferenciado. Lo vimos que se transformaba en células mononucleadas, que era el citotrofoblasto, y una capa multinucleada sin límites celulares, que lo habíamos visto en las filminas anteriores, que era el sincitiotrofoblasto o sincitio. ¿Qué quiere decir sincitio? Quiere decir que no tiene forma, que es algo amorfo. Si ustedes lo miran acá, que es esto que está en verde oscuro, también estaba en verde oscuro en la filmación, y lo pueden observar, no hay un límite celular, hay núcleos, varios núcleos por toda esa masa. Entonces ese sincitio quiere decir que hay una fusión de las células y una pérdida de la membrana celular individual, cosa que no pasa en el citotrofoblasto, que mantiene su estructura celular como lo habíamos visto anteriormente. Bueno, siguiendo con la formación de este embrión bilaminar, las células del embrioblasto, ¿se acuerdan que eran las células del macizo celular interno? Se dividen en dos capas, que dijimos que se iban a diferenciar por colores. Bueno, las células del epiblasto, que son en color azul, que son células cilíndricas, altas, adyacente a una cavidad, que va a estar por encima de ellas, que es la cavidad amniótica, y por debajo de estas células epiblásticas encontramos al hipoblasto, que lo vamos a ver en color amarillo siempre. Son células cúbicas, más pequeñas, y en realidad están en relación con la cavidad del blastocito. ¿Se acuerdan que se llamaba blastocele en su momento? Luego va a tener otro nombre. En el interior del epiblasto, como dije anteriormente, va a aparecer una cavitación que es la cavidad amniótica. Entonces, por ahora tenemos un embrión que en el macizo celular interno se dividen o se diferencian dos tipos celulares distintos. El hipoblasto más caudal, más caudal y más cefálico, el epiblasto, que se va a observar siempre en los dibujos en color azul y que va a estar en relación con una cavidad que es la cavidad amniótica. Siguiendo con la formación de este disco bilaminar y repasando dónde se encontraba, fíjense en la implantación, el estroma endometrial, que se encuentra justamente en esta etapa de proliferación secretiva, está con un aumento y una importancia de la hormona progesterona, ¿sí? Que
secretada en esta fase. Esta progesterona lo que hace es mantener a este endometrio alto, funcional, permitiendo que la implantación se lleve a cabo y manteniendo a las glándulas y a los vasos sanguíneos que están invadiendo ese endometrio puedan nutrir a este embrión que se está implantando. Las células epiblásticas adyacentes al citotrofoblasto, ¿se acuerdan que son las que están aquí? Se denominan amnioblastos y junto con el resto del epiblasto conforman la capa de revestimiento de lo que va a ser luego la cavidad amniótica. En una etapa más avanzada, cuando ya se produjo la implantación, vemos nuevamente lo que mencionamos, el sincitiotrofoblasto, esa masa multinucleada pero sin divisiones celulares, ¿no? Justamente que era el anterior trofoblasto, que se divide en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Este citotrofoblasto que va a ser la parte más cefálica de lo que denominamos cavidad amniótica, como dije anteriormente en la filmina anterior, y el macizo celular interno que se va a subdividir, nuevamente lo digo, en una fila de células denominadas epiblastos, como se ve muy bien acá son altas, cilíndricas, y unas células más pequeñas denominadas hipoblastos. El epiblasto y el hipoblasto, por favor, no nos tenemos que olvidar, esto va a formar el disco embrionario bilaminar. O sea, el epiblasto y el hipoblasto forman el disco embrionario bilaminar. Luego vamos a encontrar otra cavitación, que es lo que va a dar la cavidad exocelómica, que va a ser el saco vitelino primitivo. Como ven acá, y que dice coágulo de fibrilina, porque recuerden que al invadir el sincitiotrofoblasto y llevar con él a todo el embrión, que luego se va a convertir en un embrión bilaminar, produce una herida en el epitelio del endometrio que debe ser cerrada. Esto se cierra a partir de un coágulo de fibrina que permite primero que se cierre para que no haya mayor sangrado y luego hay una reepitelización porque las células epiteliales vuelven a regenerarse y volver a forrar o a tapizar el endometrio. Cuando el trofoblasto avanza, y en este caso el sincitiotrofoblasto, aparecen como estas vacuolas o lagunas aisladas que luego se van a fusionar y van a formar grandes lagunas. En este periodo se denomina periodo lacunar y son periodos en los cuales van a aparecer los espacios intervellosos de la placenta, ¿no? Que en definitiva, por ahora este embrión se está nutriendo de los vasos sanguíneos que tiene el endometrio. Luego la placenta va a estar la encargada de nutrir a este embrión en desarrollo y luego en la etapa fetal al feto. Bueno, como seguimos viendo, el polo que no tiene la capacidad embrionaria, que es el polo anembrionario, hay células aplanadas que forman una delgada membrana llamada membrana exocelómica o de Hauser, que reviste la parte interna, ¿no?, del citotrofoblasto. Estamos hablando acá, es esta membrana, ¿sí?, que recubre toda esta porción que no va a dar origen al embrión. El embrión va a estar dado, se va a originar a partir del polo embrionario. El resto va a estar recubierto por esta membrana que se denomina membrana exocelómica o de Hauser. Esta membrana exocelómica, junto al hipoblasto, que es todo lo que está representado en color amarillo, van a constituir el revestimiento de esta cavidad que dijimos se llamaba cavidad exocelómica o saco vitelino primario primitivo. Bueno, en un estadio mucho más avanzado, acaban avanzando los días, el blastocito se encuentra ya incluido en el estroma totalmente endometrial y el epitelio superficial
cubre por completo el defecto, ¿no?, que se había originado en la pared uterina cuando se produjo la implantación, que primero había sido tapado por un coágulo de fibrina. El trofoblasto, bueno, justamente hablamos por estos espacios lacunares que cada vez son mayores, ¿sí? Y lo que hace es hacer una red bien conectada, ¿sí?, intercomunicada, con el polo embrionario para nutrir a las células que van a empezar a diferenciarse. Lo mismo está pasando acá, un poco lo que hablábamos anteriormente, cómo las células del sincicio trofoblasto van invadiendo, van aumentando. Y lo que es interesante, que la nueva población celular entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica va a dar al mesodermo extraembrionario. Seguimos, aquí ya nos encontramos en el día 11 o 12 justamente de la segunda semana de desarrollo, ¿sí?, donde van avanzando, siempre avanza el sincicio trofoblasto sobre las lagunas, sobre los sinusoides maternos, para poder nutrir a este embrión que ya empieza a desarrollarse y empieza, fíjense, las hojas que lo rodean, que rodea a esta cavidad exocelómica, a diferenciarse, empezar a encontrar espacios, ¿sí?, que se denomina, este espacio se llama celoma extraembrionario. Recuerden que había una cavidad exocelómica. Bueno, este celoma que ahora va a rodear esta cavidad se denomina celoma extraembrionario. Este celoma extraembrionario va a tener dos hojas, una hoja denominada esplenopleura y otra hoja denominada somatopleura. Ya más adelante van a ver cómo están involucradas en la formación de este embrión. Llegando al día 13 y finalizando la segunda semana, vemos que el hipoblasto, que habíamos dicho se encontraba por debajo y que era de color, lo representamos con un color amarillento, tiene una nueva cavidad que dentro de la cavidad exocelómica, que es el saco vitelino secundario o definitivo. Durante su formación quedan segregadas porciones, que son los quistes exocelómicos, que se advierten en el celoma extraembrionario o cavidad coriónica, que es lo que estamos viendo aquí, es esta cavidad tan grande. Fíjense que la cavidad aumenta y cada vez se hace más chico aquel blastocisto que teníamos primitivamente. El celoma extraembrionario se expande y forma la cavidad coriónica, ya llamada cavidad coriónica, y el mesodermo extraembrionario, que reviste el interior del citotrofoblasto, aparece y se denomina placa o lámina coriónica. Como verán, resumir esta segunda semana. Entonces, para resumir lo que ha pasado durante esta segunda semana, podemos decir que el trofoblasto se ha diferenciado en citotrofoblasto y en sincicio-trofoblasto, en verde claro, con células bien definidas, con membranas que las dividen, es el citotrofoblasto. El sincicio-trofoblasto o sincitio-trofoblasto, en verde oscuro, son masas celulares multinucleadas sin división celular que las individualice. Por otro lado, el embrioblasto, que era el macizo celular interno, se va a dividir en una hoja denominada epiblasto y en una hoja denominada hipoblasto. Por otro lado, vamos a encontrar dos cavidades. Una cavidad que es la cavidad amniótica, que se encuentra en límite con el epiblasto, y una cavidad o saco vitelino, que es el que está en relación con el hipoblasto. Con respecto al mesodermo extraembrionario, se ha dividido en una hoja denominada somatopleura y otra hoja denominada esplanopleura, ¿no? Dos hojas distintas que van a convertirse luego en estructuras no embrionarias,
Por eso es un mesodermo extraembrionario, porque son estructuras no embrionarias, pero que van a contribuir a la nutrición y a la protección de este embrión, que sí se va a desarrollar aquí desde el embrioblasto, y justamente estas hojas van a colaborar a su protección y nutrición. Nuevamente, muchas gracias por escucharme y bueno, haciendo un brevísimo resumen, ya vimos la fecundación, la segmentación y la implantación. Ya hemos culminado con la segunda semana del desarrollo embrionario. Nos veremos en la próxima charla donde hablaremos de la tercera semana y el proceso de gastrulación.